Esfuerzos en elementos estructurales. Entonces fíjense, esta es una armadura. Nosotros sabemos que una armadura es un conjunto de elementos montados en triángulos, los cuales sirven para soportar cargas. Por ejemplo, aquí están soportando la carga P y 2P. Esos elementos, aunque aquí se muestran como líneas rectas, miren, sin embargo, en la realidad, esos elementos son elementos que llegan a un punto acá y que están articulados a una placa, que no se está mostrando acá, pero están puestos así en la vida real. Y fíjense cómo llegan a la placa. Esta es la placa y son dos ángulos que están llegando. O sea, cada elemento acá tiene un ángulo por acá y un ángulo por la parte de atrás. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Se trata del ejercicio 1.712. Este es del libro de Mecánica de Materiales de James Gear. Dice, una armadura plana se somete a las cargas 2P y P. Fíjense que aquí está la carga 2P y esta es la carga P y la armadura es plana. Plana es que ocupa un plano, ¿no? En los nodos B y C están las cargas P y 2P, respectivamente como se muestra en la figura. Dice, las barras de la armadura están hechas de dos ángulos, L102 por 66 por 6.4. Bueno, me piden ir a consultar la tabla para sacar la sección transversal de los ángulos, pero aquí me dan en área de la sección transversal. Y fíjense, en el corte aquí AA, ahí están los dos ángulos. ¿Listo? Y su sección transversal es esta, miren. Y ahí me dan el área de la sección transversal. Me dicen que es 2180 milímetros cuadrados. Y en la parte de la figura, dice ahí, pues aquí en la parte de la figura es que me dan la información y muestran cómo está montado el sistema. Bueno, entonces dice que tienen un esfuerzo último en tensión de 390 megapascales. Los ángulos, recuerden que el esfuerzo último de tensión lo escribimos así, el esfuerzo último de tensión es un esfuerzo normal, que lo representamos con la letra sigma, y son 390 megapascales. Bueno, positivo porque es tensión, ¿listo? Ese es el esfuerzo último que soportan los ángulos de ese material. Y estos están conectados a una placa de unión de 12 milímetros de espesor en el punto C. Entonces, aquí está, mire, ahí está el punto donde están conectados a la placa y con este remache. ¿Listo? Esta es la placa de 12 milímetros de espesor, ahí se ve. Entonces está un ángulo por este lado y otro ángulo por la parte de atrás. Me dicen que están conectados con remaches de 16 milímetros de diámetro. Este remachito tiene diámetro 16 milímetros. Listo. Suponga que cada remache transfiere una parte igual de la fuerza del elemento a la placa unión. Es decir, aquí hay simetría en las fuerzas. Eso quiere decir que estas dos fuerzas, miren, la fuerza que llega en este ángulo y que afecta al remache, en este ángulo que afecta al remache, son exactamente las mismas. Tienen el mismo valor. No hay ninguna más cargada que otra. Listo. Ahora, los esfuerzos últimos en corte y de soporte para el acero de los remaches son de 190 y 550 megapascales. Recuerden que acá está el remache y va a trabajar a cortante, mire, aquí. Estas dos fuerzas van a generar cortante sobre el remache. Me dice que el material soporta un esfuerzo cortante que lo trabajamos con la letra tau. Cortante último 190 megapascales, pero también la placa va a tratar aquí de formarse en su agujero y por el aplastamiento, porque la fuerza trata de aplastar al remache sobre la placa. Esa fuerza de aplastamiento es la que llamamos fuerza de soporte y para el acero son 550 megapascales y es un esfuerzo normal. Entonces lo llamamos, normalmente se dice que es el esfuerzo de aplastamiento, esfuerzo normal de aplastamiento. Y son 550 megapascales. Listo. ¿Qué nos dicen? Determine la carga admisible o permisible P. Si se desea tener un factor de seguridad de 2,5 sobre este conjunto, sobre la armadura, necesitamos factor de seguridad de 2,5. Entonces, si quiero tener factor de seguridad de 2,5 y con estas resistencias
de cada uno de los materiales a estas cargas, cuánto como máximo puedo colocar de carga P. Aquí será el doble de esa carga, pero como con máximo cuánto debe ser el valor de esa carga P, para que no me falle el conjunto. Pero luego me dice, considere la tensión en las barras, considere también el cortante en los remaches y el soporte entre los remaches y las barras y entre el soporte y los remaches. Entonces debo considerar acá cortante, tensión en estos elementos, en las barras, aplastamiento entre el ángulo y el remache y aplastamiento entre la placa y el remache. Todos esos esfuerzos debo considerarlos ahí para la hora de cálculo. Y finalmente me dice, no tome en cuenta la fricción entre las placas y el peso propio de la armadura. Claro, esta armadura tiene un peso que no lo vamos a tener en cuenta por el momento. Este es un prediseño de toda mi armadura. Entremos entonces en la solución. ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para solucionar esto? Y en este tipo de ejercicios siempre se soluciona la parte estática. Entonces, estáticamente, como se trata de una armadura, yo tengo que ver si aquí en C, los elementos que están llegando, tengo que identificar si están trabajando en tensión o compresión, porque son elementos de dos fuerzas. Y voy a identificar mi elemento más cargado. Obviamente vamos a identificar el más cargado en tensión, porque la tensión va a ser lo más crítico en los esfuerzos normales. Para eso pues siempre se soluciona la parte estática empezando por las reacciones en los apoyos. Y las cargas sobre cada elemento las dejo en función de la carga P, de la siguiente manera, mire. Coloquemos primero las reacciones en apoyos y calculémoslas. Y en los apoyos en A tenemos una fuerza A, obviamente, en D una fuerza D, ambas verticales. Aquí en A, aunque es pasador, no coloco las dos cargas que debería colocar, una reacción horizontal y una vertical. ¿Por qué no? Porque todas las fuerzas que hay aquí actuando sobre la armadura son fuerzas verticales. Entonces, como no hay fuerza horizontal, pues si yo la colocara valdría 0, para que estuviera en equilibrio, entonces por eso no es necesario. Listo, voy a calcular A y D. Recuerden, hacemos sumatoria de momentos, lo voy a seguir aquí debajo, y lo vamos a hacer respecto a sumatoria de momentos respecto a A igual a 0. Y entonces empezamos. La primera fuerza es la fuerza 2P, que está a una distancia A, ¿no? Mire, la longitud de la barra es A. Entonces aquí vamos a colocar la carga por la distancia A. El sentido del momento, entonces pasamos por encima de la carga, mire, rotando alrededor del punto A, que lo escogimos como punto de rotación. Y esta rotación será horaria, las rotaciones horarias son negativas. Entonces, esta es la rotación, el producto de la carga por la distancia. Listo, primer momento. El segundo momento, pues seguiría la carga siguiente a 2P, que es la carga P. Entonces será P por la distancia desde el punto que escogimos como rotación, que es A, hasta el punto donde está la carga, la distancia perpendicular, que será A más A, pues 2A. Entonces nos quedará P por 2A. Y el sentido de rotación, nuevamente pasamos por encima de la carga rotando alrededor de A. También será sentido horario, esa rotación es negativa. Y luego la rotación que genera D. La carga es D por la distancia perpendicular de la carga al punto de rotación A, será 1A, 2A, 3A, 3A minúscula. Entonces por 3A minúscula, y cerramos toda esta sumatoria de momentos igualando a 0. Recuerde que lo que vamos a calcular es la reacción en D, o sea que esta es la incógnita. Y entonces la despejamos. Como está positiva, pues la dejo acá. Para eso, pues fíjese que aquí organizo los términos. Este 2PA, pues es menos 2AP. Este sería lo mismo, menos 2AP. Y aquí 3AD, igual a 0. Eso para que veamos que acá puedo reducir y me queda 4AP, que lo llevaría al otro lado positivo, ¿no? Y entonces quedaría 3AD igual a 4AP. Y fíjense, de ahí pasamos el 3A a dividir y entonces ya tenemos D. Entonces sería 4AP sobre 3A. Obviamente cancelo el A con el A, por eso no necesitamos esa distancia. Y entonces ya tengo la carga D. La reacción en D vale 4/3 de la carga P. Y una vez que tenemos la reacción en D, nos vamos a hallar la otra reacción, que es la reacción en A. Ya no hay necesidad de hacer sumatoria de momentos. Ahora se puede hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recuerden, hacia arriba positivo. Entonces, fuerzas verticales, ¿qué tenemos?
Pues fíjese que tenemos A y D, entonces las vamos a colocar A más D, las dos reacciones verticales. Tenemos bajando la carga 2P y la carga P. De una vez 2P y un P, 3P. Entonces, bajando menos 3P, cerramos la ecuación igualando a 0. De una vez, como D vale 4/3 de P, pues la reemplazo, ¿cierto? Y despejamos A. Entonces, ¿qué nos queda? Que A es igual. Este menos 3P pasa a 3P y este más 4/3 P pasa a menos 4/3 P. Bueno, restamos esto, ¿no? Y eso nos da que A es 5/3 de P. Claro, si sumamos 5/3 y 4/3 nos da 9/3. 9/3 de P. Recuerden que 9/3 de P, pues esto es lo mismo que decir 3P. Claro, si van aquí subiendo 3P es porque, mire, 2P y 1P van 3P bajando. Ahí está el equilibrio. Bueno, una vez que ya tenemos reacciones en apoyos, entonces ahora sí nos vamos a trabajar por el método de nodos, ¿no? Entonces vamos a solucionar acá el nodo en D, del cual vamos a calcular esas dos barras, la barra CD y la barra CG. Y una vez que hayamos solucionado este nodo, sí podemos pasar acá donde nos interesa, el nodo en C, para calcular las fuerzas en la barra. Entonces arranquemos haciendo método de nodos, nodo D. Bueno, y ahí está. Vamos a cortar esta barra acá y esta barra acá. Y nos queda la armadura dividida en dos, ¿cierto? Nos queda toda esta porción que la voy a sacar y con ella es que voy a trabajar. Entonces la voy a traer acá. ¿Listo? Ahí está mi nodo D. Entonces vamos a trabajarla ahí, la agrandamos y trabajamos sobre ella. Fuerzas internas en las barras. Recuerde que estas barras trabajan o en tensión o en compresión. Y si uno no sabe cuál trabaja en tensión, cuál trabaja en compresión, pues las supone ambas en tensión. Las calcula. Y la que es negativa es la que no trabaja en tensión. Quiere decir que está trabajando en lo opuesto a tensión, que es la compresión. Para eso, pues obviamente tenemos que colocar un sistema de referencia. Ahí está, nuestro eje X y Y. Y sacamos el ángulo, porque la barra, esta barra, la barra y la fuerza FDG están a cierto ángulo con respecto al eje X que lo tengo que calcular. Y para eso pues me toca ir aquí a la geometría. Bueno, pero recuerden, más que el ángulo, acá, más que el ángulo necesito es la relación seno y coseno, que aquí es muy fácil, porque fíjense, en el triángulo acá, mire que lo vamos a marcar, este triángulo, miren que la altura es A y la base es A. Y como la base y la altura son iguales, pues es un triángulo isósceles. Y el ángulo acá, pues es sencillo porque el ángulo acá serán 45 grados. Y aunque no parece, pues el ángulo de arriba aquí también son 45 grados, porque aquí obviamente están 90 grados, son verticales las dos. Y ahí está, eso repito, porque este lado es este mismo lado, entonces estos dos ángulos son iguales y tienen que valer lo que le falta para llegar a 90, 45 y 45. Entonces, aquí les decía, es fácil, porque si el ángulo es 45 grados, bueno, el seno y el coseno vale lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué vamos a decir? Que FDG tiene dos componentes, una sobre la X y una componente FDG sobre la Y. Que la de la X la vamos a calcular. FDG, que es la hipotenusa, como es X, coseno de teta, que sería coseno de 45 grados de una vez, y FDG es FDG sobre la Y, es FDG seno de 45 grados. Ahí están. ¿Listo? Si quiero las dibujo, y ahí estarían dibujadas las dos componentes, fíjense. Bueno, aquí están calculadas. Ojo con lo siguiente, no se preocupen, yo no voy a trabajar con decimales porque el seno y el coseno de 45 grados en función de radicales valen raíz de 2 sobre 2, valen lo mismo, ¿no? Quiere decir que la componente en X vale raíz de 2 sobre 2 por f de g y la componente en Y vale raíz de 2 sobre 2 f de g. Por ser el ángulo 45 valen exactamente igual las componentes. Listo, la fuerza que no está dentro de los ejes, que es f de g, mírela. Está aquí, en el segundo cuadrante, entonces saqué sus componentes. Bueno, ahora sí ya, recuerde que es método de nodos, entonces ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en X, igualamos a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y también igualamos a 0. En X, ¿qué tenemos? Fíjese que hay dos fuerzas en X, esta verde y esta azul. La azul
corresponde a f de c. Entonces vamos a marcar menos f de c, negativa porque obviamente estamos tomando positivo hacia la derecha. ¿Listo? Y la otra también negativa es de f de g sobre la x. Pero una reemplaza su valor, ¿cierto? Raíz de 2 sobre 2 f de g. ¿Listo? Yo asigné los signos de acuerdo a las direcciones de las flechas acá. Y cerramos la ecuación igualando a 0. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y qué tenemos en Y? Fíjense, tenemos F de dg sobre la Y, que es esta. Tenemos la carga D. Entonces reemplazamos. Ahí está, raíz de 2 sobre 2, F de dg, que es el valor de F de dg sobre la Y. Esa, mírenla. Y la otra, la D, igual a 0. Sin embargo, recuerden que nosotros ya hemos calculado la reacción en D. Y habíamos calculado que esa reacción en D es 4/3 de P, porque nos toca involucrar aquí a P. 4/3 de P. Luego, ¿qué me quedan mis ecuaciones? Ahí está, raíz de 2 sobre 2, F de G, más 4/3 de P, igual a 0, al reemplazarla. Claro, de esta ecuación, como vamos a dejar en función de P, pues paso esto al otro lado, y ahí ya me queda calculada F de G. Entonces vamos a decir que la fuerza F de G vale menos 4/3 P dividida en raíz de 2 sobre 2. Hacemos producto de extremos sobre producto de medios y obtenemos ya la fuerza F de G. Y la fuerza F de G me da menos 8, menos 4 por 2 menos 8, por 3 raíz de 2 en el denominador P. ¿Por qué es conveniente trabajar así con radicales? Porque da más exacto el problema. Pero lo pueden llevar con decimales y aproximarlo al tercero, cuarto decimal, como quieran, según la precisión. ¿Listo? Pero es más preciso así. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tomamos este valor de f de g, mírelo, y lo reemplazamos. Tomamos ese valor, lo reemplazamos aquí en la ecuación 1, en la sumatoria de fuerzas en x, para obtener f de c y que me quede también en función de p. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Ahí está, me quedaría menos f de c menos raíz de 2 sobre 2 por f de g, que vale esto, y cierro la ecuación igualando a 0. Ahora, ¿qué cancelaciones se pueden hacer? Pues raíz de 2 con raíz de 2, mitad y mitad, 4. Y fíjense, esta la paso al otro lado para que se me vuelva positiva. Finalmente, ¿qué obtuve? F de c, 4/3 de p. Positiva, porque menos por menos me da más, positivo. Y esta negativa se va para el otro lado positivo, entonces todo me queda positiva. Recuerden que positiva es que la barra trabaja en tensión tal como la supuse, mire. Yo la supuse saliendo, o sea, siempre que salga del nodo es y hacia el otro es tensión, entonces la supuse en tensión y me dio positiva. Esta DG la supuse también en tensión, pero cuando la calculo DG me da negativa. Quiere decir que no está trabajando en tensión, sino que está trabajando en compresión, que fue errónea mi suposición. Lo opuesto a tensión es compresión. Está en compresión, esta tensión. Listo, ya tengo las dos barras sobre el nodo D. Es decir, ya conocemos esta fuerza y esta fuerza. Ahora, ¿a dónde pasamos? ¿Será que puedo pasar al nodo en C? Si pasamos al nodo en C, desconoceríamos la barra CG, la barra CF y la barra CB. 3 barras. No, por el método de nodos no puedes conocer 3 barras. Entonces, quiere decir que todavía no puedo pasar a ese nodo en C. Tendríamos que pasar al nodo en G, del que desconoceríamos la barra CFG y la barra CG, estas dos. Y pues como esta la conozco porque la acabo de calcular, ¿cierto? Entonces puedo hallar estas dos barras. Claro, de estas dos no me interesa hallar ambas, me interesa solo hallar esta, la que llega a C. Porque si llego a calcular esta, miren, si llego a conocer esta barra, cuando la conozca y pase al nodo en C, entonces en el nodo en C ya conocería CD, CG y desconocería estas dos. Y yo puedo tener dos incógnitas por el método de nodos. Entonces eso es lo que seguiría. Solucionar el nodo en G y luego que solucione el nodo en G, pero únicamente la vertical, que es la que nos interesa, puedo pasar al nodo en C y calcular estas dos. Vamos para allá. Y aquí está. Hemos seleccionado en el nodo G las 3 barras. Vamos a sacarlo aquí aparte. Vamos a colocarlo
Ahí está el nodo G. Entonces, lo primero colocamos la fuerza, pero la primera fuerza que vamos a colocar es la que llega a G, la fuerza F de G, que la calculamos acá, mire. F de G menos 8 sobre 3 raíz de 2 por P. Como me dio en compresión, de una vez la voy a dibujar en compresión, la fuerza F de G. Ahí está, fíjese. Entrando al nodo, siempre que esté entrando al nodo, es porque la estoy dibujando en compresión. Ya sé que ella trabaja en compresión, entonces la dibujo tal como es. Estas dos, como no sé cómo trabajan, pues las dibujo en tensión. Y ahora las calculo. Y para calcularlas, como siempre, lo primero, colocar el sistema de referencia XY sobre el nodo. Lo segundo, las fuerzas que son diagonales, que no están dentro de los ejes, las descomponemos. Fíjense que F de G va entrando. Saco sus dos componentes, ambas entrando. La componente sobre la X y la componente sobre la Y. Ahora, como dijimos que únicamente nos interesaba calcular F de GC, la vertical, porque es la que llega aquí al nodo en C, mírenla, es la que llega al nodo en C. Entonces solamente voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Ya si necesitáramos, igual a 0, si necesitáramos de generar la otra ecuación, la generaríamos. Vamos a ver si con esta sola ecuación basta. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos F de G de DG sobre la Y, ¿cierto? Positiva porque va subiendo. Recuerden que aquí tomamos hacia arriba positivas. Listo. ¿Quién va bajando? F de GC. F de GC bajando. Y solo hay dos fuerzas en Y. La naranja y la azul. Solo esas dos. Cierro la ecuación igualando a 0. Ahora, como el ángulo es 45, pues la componente en Y, en este caso, por donde está el ángulo, sería la adyacente del triángulo, ¿no? Entonces la adyacente es con coseno. Entonces será F de G, pero F de G vale 8P sobre 3 raíz de 2 por coseno de 45 grados. Igual, porque de una vez paso esto al otro lado, ¿cierto? Igual a FGC. Y ahí ya tenemos FGC. Y ahí está, FGC, 4 tercios de P. O 4P tercios, ¿listo? ¿Por qué? Porque reemplacé el coseno de 45 como raíz de 2 sobre 2. Esta parte la dejé igual, ¿cierto? Cancelé los raíz de 2, mitad y mitad, listo. Y me queda FGC, 4 tercios de P. Ya tenemos la fuerza que llega aquí al nodo en C. Es decir, ya tenemos una y dos fuerzas. Me faltaría calcular estas dos fuerzas y las vamos a calcular. Para eso pues nos vamos ahora al nodo en C. Cortamos aquí alrededor del nodo en C, cortamos la barra CG, la barra CD, aquí la barra CF y la barra CB, ahí. Y queda también la carga P. Bueno, tomamos aquí alrededor del corte, miren, así. Nos llevamos esto, entonces lo vamos a trasladar a este lado. Y vamos a trabajar con el nodo en C. Entonces aquí voy a colocar nodo C. Y ahí está el nodo en C con las fuerzas que están actuando. Entonces, la primera, la fuerza P, ¿no? La fuerza P, que fíjense que está puesta ahí, exactamente hacia abajo, cargada en el nodo C. Las otras, las fuerzas internas dentro de las barras. Entonces, está la fuerza en la barra CD. Pero recuerden que la fuerza en la barra CD es la misma de C, ¿cierto? Y esa ya la calculamos acá, mire. 4 tercios de P, entonces la podemos reemplazar de una vez. Ahí está, 4 tercios de P. La siguiente, la fuerza en la barra C. Ah, bueno, esta en tensión saliendo del nodo, ¿no? Mírenla. Aquí hemos puesto tensión saliendo del nodo. Esta que también la acabamos de calcular, que nos dio positiva y que la habíamos dibujado, mire, en el diagrama GC. Entonces si vemos aquí el diagrama GC, la dibujamos saliendo del nodo, o sea, en tensión me dio positiva, en efecto está en tensión. Entonces la dibujo acá, la fuerza GC, que es la misma CG. Entonces escribámoslo acá. Ahí está. En magnitud son iguales. En dirección también, en sentidos, obviamente los sentidos son opuestos, pero como estamos trabajando con las magnitudes, entonces en magnitudes son iguales. La consideramos aquí en tensión, fíjese, y nos dio tensión positiva, o sea, saliendo del nodo en dirección al otro lado, ahí está. Y de una vez aquí colocamos su valor, a ver, que es
4/3 de P. Listo. Y estas dos que son desconocidas y que las vamos a calcular. Y para eso lo de siempre. Ejes X, ejes Y en el nodo. Listo. La fuerza que no quedó entre los ejes FCF. Sus dos componentes, la componente vertical, la componente horizontal. Aquí tenemos el ángulo que forma la fuerza con el eje X, 45 grados. Bueno, y listo. Empecemos. Aquí tenemos que hacer las dos sumatorias. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos en X? Entonces tenemos FCD, mire, FCD, que va hacia la derecha, que vale 3/4 de P. Yo de una vez la voy a reemplazar. 4/3 de P, perdón. Listo, esa es positiva. Siguen dos negativas, menos F de CF sobre las X. Entonces, fíjense en el ángulo de 45 grados. Este sería en el triángulo, si yo veo este triangulito, este sería el cateto adyacente con coseno, ¿no? Entonces será FCF, que es la hipotenusa. Esa es la hipotenusa del triangulito amarillo, del triangulito acá que estoy mostrando. La hipotenusa por el coseno del ángulo. Pero una vez el coseno de 45 grados vale raíz de 2 sobre 2. Listo. Y nos falta la otra. Menos FCB. Listo. Cierro la ecuación igualando a 0. Y ahí hay dos incógnitas, ¿no? Las dos que estamos buscando. FCB y FCF. Listo. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos? Hacia arriba tenemos esta, que es FCG y que vale 4/3 de P. Entonces de una vez 4/3 de P, como va hacia arriba, positiva. Listo. ¿Quién va hacia arriba también? Está verde. F de CF sobre la Y. Que si vemos acá sería el cateto opuesto. Esta si la ponemos acá sería el cateto opuesto del triángulo. El cateto opuesto con seno, ¿cierto? Entonces será FCF seno de 45 grados. Pero de una vez el seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí por raíz de 2 sobre 2. Listo. Están las dos positivas. La naranja y la verde. Hacia abajo está P. Entonces menos P igual a 0. Y acá la única incógnita FCF. La despejamos en función de P, obviamente. Aquí está. Hemos despejado FCF. Este pasa positiva a la P. Este 4/3 pasa negativa. Y este raíz de 2 sobre 2 a dividir. Hacemos la oreja, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Ah, bueno, aquí primero hicimos la resta, ¿no? 3/3 menos 4/3 menos 1/3. ¿Cierto? Y eso sobre raíz de 2 sobre 2. Y hacemos producto de extremos medios, nos da menos 2P sobre 3 raíz de 2. O sea que la fuerza FCF tiene este valor y está trabajando en compresión. Porque fíjese, FCF la consideramos saliendo del nodo en tensión, nos dio negativa, quiere decir que no está saliendo del nodo, está entrando al nodo, o sea que está trabajando en compresión. Y listo, como ya tenemos FCF, pues traemos este resultado y lo reemplazamos acá. Y de esta ecuación, pues obviamente despejamos FCB y con eso tenemos toda la parte estática resuelta. Y ahí está. Hemos reemplazado FCF en la 1. Aquí en la ecuación 1, esta la llamamos la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Aquí está FCF, entonces me vengo 4/3 P, menos FCF, que me dio menos 2P sobre 3 raíz de 2, con todo y su signo la coloco. Esa va por raíz de 2 sobre 2, por raíz de 2 sobre 2, menos FCB igual a 0. Paso esto al otro lado positivo, o sea, FCB ya me va a quedar positivo. Y me queda el resultado de esto, pero esto menos por menos me da más. Cancelo los raíz de 2, el 2, entonces ¿qué me queda? Más 1/3 P. 1/3 y 4/3 son 5/3 de P. Y ahí está, FCB 5/3 de P. Y está positiva, trabajando en tensión. ¿Listo? Y está calculado toda la parte estática. O sea, calculé todas las fuerzas que llegan aquí al nodo. ¿Ahora qué? Entonces recuerden que el problema me dice que considere los esfuerzos en tensión en la barra, que son los más críticos, porque como aquí hay agujeros, recuerden que si yo tengo una barra como esta y le hago un agujero, lo que estoy disminuyendo es el área que soporta la carga. Entonces los esfuerzos se me crecen, se me aumentan. Por eso me dice aquí
considere los esfuerzos en tensión en las barras, los cortantes en los remaches, los de aplastamiento en los remaches y los de aplastamientos en las barras. Entonces para eso necesitábamos calcular todas las fuerzas. Obviamente quedaron en función de P. Entonces ahora voy a seleccionar de estas fuerzas que llegan al nodo, cuál es la más grande en tensión, cuál es la que tiene más alto el valor de P. Eso va a ser en el otro video porque este ya está muy largo. En la descripción del video les voy a dejar el PDF de lo que llevamos y el link de la parte 2 del video para que lo veas. Te espero que compartas este material a compañeros, amigos, recomiendes el canal y nos vemos en la parte 2 del video.